Ahora mismo, mientras ves esto, más de 300.000 personas no tienen una casa a la que volver, no por una guerra, no por un terremoto, por fuego, muros de llamas moviéndose más rápido de lo que la gente puede correr, pueblos enteros reducidos a ceniza en cuestión de horas. Y lo más aterrador de lo que está pasando ahora mismo en España, Francia e Italia no es el tamaño de los incendios. Es lo que dijeron las autoridades esta semana, cuando los periodistas preguntaron si estos incendios podían detenerse. Dijeron que no, todavía no, los incendios están fuera de control. Sigue mirando, porque en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué está pasando esto, por qué está empeorando y qué es lo que nadie te está contando sobre hacia dónde va todo esto. Empecemos por España, porque lo que está pasando alrededor de Madrid ahora mismo es la clase de cosa que no debería ser posible en 2026. España tiene una emergencia nacional, no una emergencia local, no un aviso regional. El gobierno central de Madrid activó una declaración de emergencia nacional por primera vez en años, porque los incendios se hicieron tan grandes y tan rápido que las autoridades regionales ya no podían con ellos. Piensa en lo que eso significa. La capital de uno de los países más grandes de Europa está rodeada de humo ahora mismo. La gente que salió a la calle en Madrid esta semana apenas podía respirar. El peor de los incendios españoles arde al oeste de Madrid, cerca de un pueblo llamado San Martín de Valdeiglesias, justo en la frontera entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. No es un incendio. Son dos focos enormes ardiendo tan cerca el uno del otro que a lo largo de un tramo de 15 kilómetros están prácticamente tocándose. Dos incendios fundiéndose en un solo muro de calor imparable. La Unidad Militar de Emergencias, que es el cuerpo de élite español de respuesta ante catástrofes, tomó el mando de todo el operativo de extinción, no los servicios civiles de bomberos. El ejército y las cifras que desplegaron son sobrecogedoras, más de 2.700 efectivos, más de 400 vehículos terrestres, 21 medios aéreos, y equipos de Grecia, Italia y Portugal volaron hasta allí para ayudar, porque los recursos propios de España no bastaban. Pero esto es lo que dijo el responsable de emergencias de Madrid, y esta es la frase que dejó a todo el mundo helado. Describió el incendio como si estuviera en su punto máximo, y dijo que, en este momento, está por encima de la capacidad de los bomberos para contenerlo. Lo dijo en voz alta, ante la prensa, en público. Un responsable encargado de proteger la capital de España admitió, para que constara, que sus bomberos no pueden detener lo que está ardiendo, y eso no es algo que las autoridades digan a menos que sea absolutamente cierto y absolutamente necesario decirlo. Hasta ahora, solo en la Comunidad de Madrid han ardido cerca de 10.000 hectáreas. En la vecina Ávila han desaparecido entre 13 y 15.000 hectáreas más. Y hay un incendio aparte cerca de Guadalajara, que ya ha quemado 32.000 hectáreas y ha obligado a evacuar decenas de pueblos. En total, más de 30 incendios forestales distintos arden por toda España de forma simultánea, 30 incendios al mismo tiempo. El Ministerio del Interior informa de que las órdenes de evacuación cubren ya a más de 10.000 residentes en las zonas de Madrid y Ávila, con decenas de miles más afectados en todo el país. Al menos una persona ha muerto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitó el puesto de mando de emergencias y advirtió de que quedan por delante horas difíciles, aunque las temperaturas han bajado ligeramente. Los vientos siguen siendo completamente impredecibles. Quédate conmigo aquí, porque lo que está pasando en Francia es de algún modo todavía más alarmante. Y el número que voy a darte va a hacer que te detengas y lo repitas para asegurarte de que lo has oído bien. En Francia, en el suroeste, cerca de la costa atlántica, los incendios han obligado a evacuar a alrededor de 200.000 personas solo del departamento de la Gironda. Añade después decenas de miles más de otros incendios cerca de otras comunidades. El desplazamiento total provocado por los incendios franceses forma ya parte de lo que las autoridades están llamando una de las mayores evacuaciones en tiempo de paz que Francia ha llevado a cabo jamás. En tiempo de paz,
Tuvieron que especificar en tiempo de paz porque la última vez que tanta gente francesa fue movida tan rápido de sus casas fue durante una guerra. Deja que eso se asiente. La cuarta economía de Europa, uno de los destinos turísticos más visitados del planeta, está realizando una evacuación a escala de guerra a causa del fuego. Los incendios que asolan el departamento de la Gironda están arrasando los bosques al oeste de Burdeos. La zona del eje Cap Ferret, una famosa área de veraneo en la costa atlántica, recibió orden de evacuación. Las alertas de emergencia llegaron directamente a los teléfonos de la gente, ordenando a los residentes de al menos 5 municipios que se desplazaran de inmediato hacia Burdeos. Los albergues de Burdeos están ahora abarrotados. Un incendio distinto cerca de Biscarrosse y Parentis-en-Born ha quemado él solo más de 2.500 hectáreas y ha provocado más de 23.000 evacuaciones adicionales. Pueblos enteros cerca de los incendios han sido vaciados. Cuando los vecinos de un pueblo volvieron a comprobar sus propiedades, encontraron ruinas calcinadas. Sus casas ya no estaban. El fuego había pasado por allí en el tiempo que tardaron en conducir hasta el albergue y volver. Francia pidió ayuda internacional y la respuesta mostró lo grave que es esto de verdad. Llegaron equipos de Rumanía, Croacia, Alemania, Portugal, Suecia, Suiza y la República Checa. 8 países enviaron personal de emergencias para ayudar a Francia a combatir incendios en su propio suelo. El gobierno francés desplegó todo lo que tenía: hidroaviones Canadair, aviones Dash, aeronaves militares de carga lanzando retardantes sobre los focos cerca de Burdeos, helicópteros con carga de agua, recursos civiles y militares combinados en una sola operación de emergencia. Al menos una persona ha muerto en los incendios franceses. Las autoridades advierten de que las condiciones de sequía, la humedad baja y los vientos impredecibles hacen que los incendios puedan reavivarse en cualquier momento. Y aquí está la parte de esta historia que la mayoría de los informativos se está saltando. La región vinícola de Burdeos está dentro de esa zona de incendios. Una de las regiones de vino más famosas de la tierra está ahora mismo envuelta en humo. Los expertos en vino explicaron esta semana que los viñedos no han sido destruidos directamente todavía, pero advierten de un fenómeno llamado gusto a humo, en el que las uvas absorben el humo del incendio y el vino hecho con esas uvas queda dañado de forma permanente. El impacto económico de lo que arde en la Gironda no es solo el de las casas y los bosques. Son décadas de patrimonio agrícola, situadas en la trayectoria de un incendio que las autoridades todavía no pueden detener del todo. Vayamos ahora a Italia. Y quiero que entiendas algo antes de hacerlo, porque la situación italiana es distinta de una manera importante que cambia cómo deberías pensar sobre estos 3 desastres en conjunto. Sicilia lleva semanas asediada. Se han registrado más de 1.000 intervenciones de extinción en la isla solo desde mediados de este mes. 1.000 veces distintas en las que los bomberos tuvieron que responder a emergencias por fuego, en una sola isla, en 2 semanas. Un bombero murió combatiendo un incendio cerca de Catania. Se han evacuado viviendas por toda Sicilia, y grandes focos activos cerca de Vivona, donde han ardido más de 6.500 hectáreas, y cerca de Rossano, con más de 3.000 hectáreas quemadas. Cerdeña afronta sus propias emergencias, incluido un incendio cerca de Agrento que obligó a desalojar playas y a cerrar carreteras de la costa. En el norte de Italia la crisis tiene otra cara, pero es igual de grave. El río Po, que es el río más largo de Italia y la fuente de agua para millones de personas y miles de explotaciones agrícolas del Valle del Po, ha bajado a niveles mínimos históricos por culpa del calor persistente y la sequía. Municipios de la región del Piamonte han impuesto multas severas a quien sea sorprendido usando agua potable para lavar el coche o regar el jardín. Están racionando. En 2026, una de las regiones industriales más ricas de Europa está racionando el agua porque sencillamente no hay suficiente. Italia ya ha visto arder decenas de miles de hectáreas este año en todo el país, una cifra muy por encima de la media de los últimos 20 años, con el riesgo de incendio manteniéndose elevado en Sicilia, Cerdeña, Calabria y partes del arco alpino hacia el norte. Ahora bien, esto es lo que une a los 3 países y lo que hace que esta semana en concreto sea tan crítica.
El motor que hay detrás de cada uno de estos incendios es el mismo. Una ola de calor implacable que se ha instalado sobre el sur y el oeste de Europa y se niega a moverse. Temperaturas que baten récords. Vegetación tan seca que se enciende con una sola chispa. Vientos que cambian de dirección sin aviso y convierten un fuego que estaba siendo controlado en un incendio desbocado en cuestión de minutos. Esto no son tres desastres separados, ocurriendo al mismo tiempo por coincidencia. Los servicios de emergencia de los tres países están transmitiendo ahora mismo el mismo mensaje. Con temperaturas altas, humedad baja y vientos fuertes previstos para los próximos días, la lucha contra estos incendios probablemente continuará varios días más antes de que ninguno de ellos pueda considerarse siquiera cerca de estar bajo control. Cientos de miles de personas duermen esta noche en centros de evacuación. Equipos de extinción de toda Europa trabajan durante la noche en condiciones en las que el aire mismo es peligroso y la previsión meteorológica de riesgo de incendio para los próximos días no ha mejorado. Hablemos ahora de algo que la cobertura de última hora deja fuera sistemáticamente. ¿Por qué estos incendios se comportan de forma tan distinta a los que los europeos afrontaban hace 20 o 30 años? No es solo que las temperaturas sean más altas. Es que la combinación de factores que produce un incendio grave se ha vuelto muchísimo más probable de darse de forma simultánea. Europa lleva años secándose. Los ciclos de sequía que solían durar semanas y luego romperse con la lluvia ahora duran meses. Cuando el suelo y la vegetación se secan hasta el punto al que han llegado en el sur de Europa este verano, el riesgo de incendio no aumenta de forma gradual, escala de una manera casi exponencial. La vegetación levemente seca es más difícil de encender que la vegetación húmeda. La vegetación severamente seca es como yesca. Incluso un fuego pequeño puede propagarse con rapidez porque todo lo que hay alrededor ya está preparado para arder. Los incendios que avanzan ahora mismo por las montañas españolas y por los pinares franceses están quemando paisajes que llevan meses acumulando las condiciones para este momento. El componente del viento es lo que hace tan difícil la contención, incluso con los recursos enormes que se están desplegando. Los bomberos pueden crear cortafuegos y usar aviones para descargar agua y retardante, y esos métodos funcionan en la mayoría de las condiciones. Pero cuando el viento gira, un cortafuegos que estaba protegiendo un lado de una población puede quedar de repente por detrás del fuego. El incendio salta, se abren frentes nuevos. Hay que reposicionar los recursos, y en el tiempo que se tarda en reposicionarlos, arde más superficie. Los vientos erráticos de los que advertían las autoridades españolas esta semana no son un factor inusual que hizo este incendio peor de lo esperado. Son una característica estándar del tiempo de incendios del verano en el sur de Europa, y hacen que resulte genuinamente difícil adelantarse a un gran fuego una vez que se ha establecido en terreno montañoso. ¿Y qué significa esto para la gente que vive en estas regiones? La respuesta corta es que el riesgo no termina cuando los incendios actuales se controlen por fin, algo que podría llevar días o semanas. Las condiciones de sequía que han producido los incendios de esta semana no se recuperarán del todo antes del próximo verano. En Europa está entrando en un período en el que las temporadas de incendios son más largas, más intensas, y afectan a zonas que antes no se consideraban de alto riesgo. Los incendios cerca de Burdeos están ocurriendo en la región vinícola más famosa del mundo. Los incendios cerca de Madrid están ocurriendo a la vista de una gran capital. Esto no es un desierto remoto ardiendo, es el paisaje habitado de Europa occidental prendiéndose fuego. La respuesta de los gobiernos ha sido extraordinaria en cuanto a escala. España movilizando su unidad militar de emergencias. Francia llevando a cabo evacuaciones en tiempo de paz que no se veían desde una guerra. Italia gestionando crisis de incendios simultáneas en varias regiones. Y ayuda mutua internacional fluyendo entre 8 naciones europeas, porque ningún país por sí solo tiene recursos para afrontar lo que está pasando. Todo eso es real y representa un problema genuinamente enorme, pero cada declaración oficial desde Madrid, desde Burdeos y desde Roma incluye esta misma salvedad. No podemos controlar esto del todo hasta que cambie el tiempo,
y no se espera que el tiempo cambie pronto. Las 300.000 personas desplazadas por estos incendios no hicieron nada mal. No construyeron en lugares peligrosos, ni dejaron de tomar precauciones. Vivían en comunidades que existen desde hace siglos, en paisajes que están siendo transformados de raíz por condiciones sobre las que nadie en esas comunidades tenía control alguno. Pueblos que nunca habían ardido están ardiendo. Bosques que se suponía que tardarían siglos en volver a crecer han desaparecido en días, y la temporada de incendios no ha terminado. Las autoridades europeas han advertido de que el peligro extremo de incendio podría continuar durante todo agosto. Si estás en España, en Francia, en Italia o en cualquier parte del sur de Europa ahora mismo, sigue las instrucciones de las autoridades locales de protección civil sin esperar a ver cómo evoluciona la cosa. Las órdenes de evacuación se emiten cuando las autoridades creen que quedarse te pone en riesgo inmediato. Los incendios de esta crisis se han movido más rápido que las órdenes de evacuación en varios casos. Las personas que se fueron pronto, cuando se les dijo que se fueran, fueron las que tuvieron tiempo. Las que esperaron a ver cómo se desarrollaba todo, fueron las que tuvieron que ser rescatadas. Sigue las instrucciones. Europa está en llamas. No metafóricamente, no exageradamente. 300.000 personas sin casa esta noche porque el fuego se la llevó. Bomberos de 8 países trabajando durante la noche, aviones militares descargando retardantes sobre bosques que hace 2 semanas eran destinos de vacaciones. Autoridades de pie ante las cámaras admitiendo, en lenguaje llano, que todavía no pueden detener lo que arde. Aquí es donde están las cosas a día de hoy, y no está ni de lejos terminado. Vayamos ahora más a fondo con cada país, porque el detalle que hay debajo de las cifras de titular es lo que hace esta crisis genuinamente distinta de cualquier cosa que Europa haya afrontado antes. La relación de España con los incendios forestales ha cambiado radicalmente en la última década. El país siempre ha lidiado con fuegos en los meses de verano, sobre todo en el sur y a lo largo de la costa mediterránea, pero el patrón de donde ocurren los incendios se ha desplazado. Los incendios que arden al oeste de Madrid no están en las zonas tradicionales de alto riesgo del sur de España. Están en el paisaje montañoso central que rodea la capital, en zonas que la gente daba por relativamente protegidas por su altitud y por su distancia respecto al sur más cálido y más seco. El hecho de que un incendio de esta magnitud arda a la vista de una de las grandes capitales de Europa representa una expansión geográfica del riesgo a la que los planificadores de emergencias españoles todavía se están adaptando. La decisión de que sea la unidad militar de emergencias, y no las autoridades civiles, quien dirija el operativo de extinción, es significativa y refleja lo grave que es la situación en realidad. La UME no se moviliza para incendios ordinarios. Insiste, para escenarios catastróficos en los que la capacidad civil está desbordada y hacen falta operaciones coordinadas a gran escala entre varios organismos a la vez. Desplegar la UME en un incendio cerca de Madrid es la forma que tiene el gobierno español de decir, sin decirlo directamente, que esta no es una situación normal de fuegos de verano. De la presencia de la UME aporta además capacidades específicas que los servicios civiles no tienen, infraestructura de coordinación de grado militar, la posibilidad de operar cruzando fronteras administrativas sin demoras burocráticas y acceso a aeronaves y transporte militar que las agencias civiles no pueden requisar con facilidad. El incendio de 32.000 hectáreas cerca de Guadalajara, que obligó a evacuar decenas de pueblos, merece más atención de la que ha recibido porque representa una crisis aparte ocurriendo al mismo tiempo que los fuegos de la Comunidad de Madrid. La provincia de Guadalajara está al noreste de Madrid e incluye un paisaje de pinares importante que lleva meses bajo estrés por sequía. 32.000 hectáreas es aproximadamente el tamaño de una ciudad grande. Que esa superficie de bosque arda en un solo episodio representa no solo una crisis inmediata de seguridad humana, sino un reto de recuperación ambiental de décadas. Los pinares de esta región tardan entre 40 y 60 años en volver a algo parecido a su estado anterior al incendio. Las comunidades de Guadalajara que se han evacuado
volverán a un paisaje que se ve completamente distinto del que dejaron, y seguirá siendo distinto durante el resto de sus vidas. La crisis de incendios de Francia en la Gironda está ocurriendo en medio de uno de los paisajes económica y culturalmente más significativos de Europa, el Bosque de las Landas. La mayor superficie forestal de Europa Occidental se extiende por buena parte de la Gironda. Es un bosque en gran medida artificial, plantado en el siglo XIX para estabilizar las dunas arenosas de la costa, y está compuesto principalmente de pino marítimo. Los pinares de pino marítimo están entre los tipos de bosque más propensos al fuego de Europa. Los árboles contienen resinas y aceites que los hacen muy inflamables. Sueltan una hojarasca de acículas que se acumula como combustible en el suelo del bosque y crecen en masas densas que permiten al fuego viajar rápidamente de copa en copa. Ese bosque ardiendo es esencialmente un depósito inmenso de combustible, prendiéndose en condiciones que le dan al fuego todo lo que necesita para crecer sin límite. La evacuación del eje Cap Ferret capta algo importante sobre la realidad social de esta crisis. No es principalmente una comunidad de residencia permanente. Es una zona de veraneo que se llena de turistas y de residentes estacionales durante el verano. Evacuar esa zona a finales de julio significa que decenas de miles de personas que estaban allí de vacaciones, gente que no conocía las rutas locales de evacuación, que no tenía necesariamente vehículos capaces de llevar todo lo que necesitaban, que estaba en un entorno desconocido cuando llegó la alerta, tuvieron que ser desplazadas rápidamente a través de una infraestructura que no fue diseñada para una salida masiva de emergencia. Las alertas telefónicas de emergencia, enviadas a al menos 5 municipios, ordenando a los residentes dirigirse hacia Burdeos, fueron el sistema francés de protección civil, haciéndolo lo mejor que pudo en condiciones muy difíciles. Los albergues abarrotados de Burdeos son la realidad física de lo que parece una evacuación en tiempo de paz de esta escala, cuando de verdad tiene que funcionar. El asunto del vino merece desarrollarse más, porque conecta los incendios con algo que llega mucho más allá de la crisis humana inmediata. El vino de Burdeos no es solo un producto cultural francés, es una mercancía de comercio global con un valor económico enorme. Las denominaciones de la zona producen vinos que se venden por cientos y en algunos casos por miles de euros la botella. Y el paisaje que produce esos vinos, la combinación concreta de tipo de suelo, drenaje, variación de temperatura y microclima, es irreemplazable. No puedes mover un viñedo de Burdeos. Las cepas mismas, algunas de ellas muy viejas, están enraizadas en parcelas concretas que se han cultivado durante generaciones con el propósito específico de producir un vino de un carácter específico. Si el fuego o el humo llegaran a afectar a esos viñedos, la pérdida económica sería descomunal y la recuperación se mediría en décadas, no en meses. La experta en vino que habló con la prensa esta semana intentaba tranquilizar cuando dijo que los viñedos no habían sido afectados directamente todavía y que las uvas no eran aún lo bastante grandes para absorber el gusto a humo. Pero la palabra todavía está haciendo mucho trabajo en esa frase. Los incendios siguen ardiendo. El humo sigue en el aire. Las uvas siguen en las cepas. El resultado de la cosecha de 2026 en Burdeos todavía no está determinado, y cada día que los fuegos continúan y el humo se queda sobre la región, aumenta la incertidumbre. La situación de Italia ilustra una dimensión distinta de la misma crisis de fondo, el efecto acumulado de varios años de temporadas de incendios golpeando los mismos paisajes antes de que se hayan recuperado. Sicilia ha tenido temporadas de incendios graves en cada uno de los últimos veranos. Los bosques y el matorral que ardieron en 2022 no se han recuperado del todo. Cuando el fuego atraviesa un paisaje que todavía está en una fase temprana de recuperación de un incendio anterior, arde de otra manera y deja un daño de otro tipo. El suelo queda más expuesto. Los sistemas de raíces que normalmente sujetarían la tierra de las laderas están más débiles, y después del fuego, la erosión durante las lluvias de otoño e invierno se convierte en un riesgo más serio. El paisaje agrícola de Sicilia, con sus almendros, sus cítricos y su cultivo de olivo,
que son centrales para la economía de la isla, afronta un daño que se agrava con temporadas de incendios sucesivas sin tiempo suficiente de recuperación entre ellas. La crisis del agua en el Valle del Po, en el norte de Italia, está directamente conectada con la crisis de incendios del sur, aunque parezca un problema de otra clase. Las dos son síntomas del mismo cambio de fondo en el clima europeo durante los meses de verano. La sequía, que antes era un episodio grave ocasional en las regiones mediterráneas, se ha convertido en una condición persistente del verano y se extiende más al norte, hacia el interior de Europa, de lo que lo hacía en décadas anteriores. Los niveles mínimos históricos del río afectan a la agricultura, al agua de refrigeración industrial de centrales eléctricas y fábricas, y a la disponibilidad de agua potable en una de las regiones más productivas de Europa. Las multas por usar agua potable para lavar el coche o regar el jardín en el Piamonte representan la clase de restricciones de conducta que las poblaciones de las zonas más ricas del continente no estaban acostumbradas a afrontar. Son una medida de lo gravemente limitados que se han vuelto los recursos hídricos. El aumento del 57% en la superficie quemada de Europa en 4 años, del que informó la Organización Mundial de la Salud esta semana, es el dato que aporta el contexto más claro a todo lo demás. Si la superficie quemada por incendios forestales en Europa está creciendo un 57% cada 4 años, la trayectoria hacia el final de esta década no es una que la infraestructura actual de respuesta de emergencias esté dimensionada para afrontar. La ayuda mutua que fluye ahora mismo entre países europeos, con 8 naciones enviando personal a Francia mientras equipos de Grecia, Italia y Portugal ayudan a España, representa el techo actual de lo que la respuesta cooperativa de emergencia puede dar. Ese sistema está tensionado ahora mismo hoy con esta temporada de incendios. Una temporada un 57% mayor no lo estaría.